Bueno, vamos a entrar entonces ya en materia, hermanos, para ir desarrollando cada uno de estos valores que hemos estado platicando. Y hoy vamos a tocar uno que es importante. Esta primera clase tiene 4 lecciones, ¿no? Este primer valor, perdón, esta clase tiene dos ah, lecciones, 2 clases. Hoy vamos a ver una. Y voy a compartir la pantalla. Muy bien. Creo que ahí se mira, ¿verdad? Que tiene que ver con esto que es intimidad con Dios. Vamos a hacer una reflexión. Hay algo que nosotros ya adelantamos en nuestra clase de espiritualidad, pero hoy podemos volver a reafirmarlo como un valor muy vital e importante para nuestros ministerios, ¿no? Y entonces dijimos, hermanos, que este valor fundamental tiene que ver con que Dios busca hombres y mujeres consagrados. En este papel de Dios, de ir motivando el avance de su reino, lo va a hacer a través de nosotros, ¿no? De hombres y mujeres, quienes lideremos o lideren a partir de una íntima relación con Él. Hay una frase muy interesante, hermanos, que aparece en el libro de Elliot Sherwood, que se llama La vida interior del creyente. Y él dice, hermanos, en una parte de este libro, en la profundidad de cada alma hay un lugar de encuentro, un castillo, donde el creyente y Dios pueden comunicarse. Para algunos creyentes, el castillo está lleno de cariño, alegría, risa. Para otros, está vacío, solitario y casi inexistente. La elección es tuya. Tú decidís qué hacer. Cultivar una intensa y productiva vida interior con el Señor o dejarla estancada y árida. Qué interesante esta metáfora que hace Elliot, hermanos, en el sentido de que él dice que en el interior de cada uno de nosotros hay como un lugar de encuentro. Esta frase es muy interesante porque dice que ese lugar, ¿no? Puede ser un castillo, él lo imagina como un castillo. Sucede algo maravilloso, sucede algo fantástico, ¿no? Que es el encuentro, donde nosotros, ¿no? Los que creemos en Dios y Dios, podemos comunicarnos, podemos hablar, podemos charlar, podemos entrar en una íntima amistad, encuentro, charla con Dios. El tema, hermanos, es la diferencia de resultados, ¿no? Porque para algunos creyentes ese encuentro será maravilloso, ese encuentro será único, será un encuentro que llene de vida, de frescura, de alegría, de risa, de una vida plena, de una vida en la cual más allá de lo que nos agobia, ¿no? Podemos encontrar al Cristo resucitado. Entonces, para muchos ese encuentro, hermanos, es fantástico, es revelador, está lleno de paz, ¿no? Y risa, por cierto, porque bueno, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice el libro de Nehemías. Sin embargo, en ese mismo lugar donde se suscita este encuentro, puede haber una reacción diferente, ¿no? Porque para otros, su lugar de encuentro, su castillo está vacío, está solitario, está casi inexistente. No hay una relación con el Señor, ¿no? Muchas veces tenemos el síndrome de Adán, donde vemos que Dios viene a nuestro encuentro y lo primero que hacemos es escondernos y escuchamos solamente la voz de Dios y Él nos dice, ¿dónde estás? Y nosotros le decimos, y aquí estamos, Señor, pero como estamos desnudos, no queremos presentarnos delante de ti. Hay muchas vidas de muchas personas donde
su espiritualidad es un desierto, ¿no? Un desierto que muchos están agonizando literalmente, perdón, espiritualmente, están agonizando de vitalidad en Cristo. Pero algo importante que dice Eliot, hermanos, en esta cita, es que dice que la decisión no es de Dios, la decisión es tuya. Cada uno de nosotros decide qué sucede en el lugar del encuentro. De nosotros depende, no del pastor, no de la iglesia, no de tus circunstancias. Es tu decisión. ¿Qué haces con tu encuentro con Dios? Entonces, puedes decidir cultivar una intensa y productiva vida interior en el Señor, hacerla cada día más profunda, más sensible, más entendiendo los misterios del Espíritu, ¿no? O la puedes dejar estancada. Y bueno, ahí lo que pueda, lo que salga. Y finalmente vivir una vida sin vida. Miren, hay un texto que es fantástico y que ilustra perfectamente esto que Eliot nos quiere decir. Es un texto que está en Éxodo 33, 17 al 11, pero solo vamos a leer esto que está en la diapositiva. Dice, hermanos, que cuando Dios estableció el lugar del tabernáculo como el lugar donde él iba a habitar, hay una experiencia que tiene Moisés y que es muy interesante. Dice, en cuanto Moisés entraba en la tienda de reunión y la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Es un texto muy revelador en cuanto a las relaciones con Dios. ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios? ¿Cómo podemos? Y aquí hay una experiencia maravillosa, una experiencia única. Pero fíjense algo bien curioso de este pasaje. Ojalá y ustedes lo hayan notado. Algo está sucediendo en este pasaje interesante, ¿no? ¿Cuál creen ustedes? Y les pido que activen su micrófono, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que en este pasaje, cuál es la experiencia más sobresaliente, más significativa, más poderosa que ustedes encuentran en este pasaje bíblico? ¿Alguien que quiera compartir? Vamos, abramos el micrófono, charlemos un poquitito. ¿Cuál creen ustedes que es la parte más poderosa, la más significativa que ustedes dicen, wow, este es súper lindo? Yo no los puedo ver, hermanos, así es que si ustedes activan el micrófono. La columna de nube descendía. Ok, que eso es maravilloso, ¿no? Que desciende la columna de nube. ¿Quién más? Que Moisés hablaba cara a cara, por voluntad propia hablando con un amigo. No, Okay, cuando Moisés entraba, cuando él entraba, cuando él venía, la desentraba. Ok, a la cuando tienda. Él Él entraba. buscaba solito. Él buscaba solito, él entraba Buenísimo. a la tienda. Él entraba. Qué interesante, ¿no? Nadie lo empujaba. Él entraba por voluntad propia. Ahí escuché que alguien dijo eso. ¿Aarón? A mí la parte que me llama la atención y es como quien habla con un amigo, o sea, que tenía esa intimidad tan de amistad, o sea, es increíble para mí esa parte. Wow. Dios, el creador de todo el universo, sea tu amigo, impresionante. Wow, qué increíble, ¿no? Ser el amigo de Dios, hablar con él. Pero hay algo más poderoso, hermanos. Cara a cara. Cara a cara. Exactamente. Descendía. Pastor, cuando tapaba la entrada, cómo se tapaba la entrada, que quedaba él a solas con Dios. Muy bien. Pero hay algo más poderoso. Dante, ¿querías decir algo? No, ya lo dijo Esmeralda.
Ok. También me impresiona la frase esta de hablar cara a cara con Dios, ¿no? Cara a cara. Que aunque entendemos que no es literal el pasaje, hermanos, no es literal que Moisés habló cara a cara con él, es una expresión de una profunda relación, diríamos, ¿no? Sí, Pero sí. ¿saben cuál es lo más valioso de este pasaje? Lo más poderoso. No es que Moisés entrara al tabernáculo, no es que la columna de nube tapaba la entrada, no es de que se hablaba cara a cara como quien habla con un amigo. Lo más interesante es que intimidad, queridos hermanos, intimidad con Dios es el resultado de un deseo de dos. Es un deseo mutuo. Esto es lo más paradigmático que nosotros encontramos en este pasaje. Porque fíjense ustedes, hermanos, este es el tabernáculo, ¿no? Pero fíjense lo que sucede. Moisés vino a encontrarse con Dios, sí, el texto dice que Moisés cuando entraba a la tienda del tabernáculo, es decir, Moisés quería entrar. Moisés quería tener un encuentro con Dios y hablar con él cara a cara y hablar con él como un amigo, lo que ustedes gusten y manden. Pero Dios también quería encontrarse con Moisés, porque eso dice el texto. Regreso, en cuanto Moisés entraba en la tienda de reunión, ¿no? Dios descendía. Es decir, Dios quería también tener ese encuentro con Moisés. Porque Moisés pudo haber entrado a la tienda de reunión y no pasar nada. Que nada sucediera. Pero sí sucedía. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere. Cuando hablamos de intimidad, hermanos, estamos hablando que no es que nosotros solo necesitemos de Dios. Dios también necesita de nosotros. Y no por eso lo rebajamos en su poder y en su divinidad, sino más bien lo hacemos cercano. Por eso es que puede hablar cara a cara con Moisés como quien habla con un amigo, porque el deseo es de los dos. Entonces, podemos decir, hermanos, que el espíritu, la intimidad, es el espíritu de amistad. Si nosotros nos consideramos amigos de Dios y podemos tener una relación con Él, entonces sabremos que intimidad no es de temor. Señor, tuve miedo y por eso me escondí. Muchos líderes, hermanos, basan sus liderazgos escondiéndose de Dios. No nos exponemos tal cual somos y vivimos en apariencias, vivimos con máscaras, ¿no? Porque en el trabajo podemos ser alguien, pero en casa seremos totalmente diferentes. Porque yo como pastor puedo tratar muy bien a las hermanas de la iglesia, pero en mi casa maltrato y humillo a mi esposa. Y entonces eso, hermanos, me hace a mí esconderme, ¿no? Y entonces mi relación con Dios, mi intimidad con Él, no vendrá por una amistad, no vendrá por decirle a papá, alaba, decirle, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, ayúdame, te necesito. Porque eso solamente puede hacerse a través de la amistad. Porque un amigo es capaz de escucharte, de entenderte, no te va a bancar, pero jamás te va a solapar nada. Entonces, muchos vivimos, hermanos, en este punto de decir, no me acerco a Dios porque tengo miedo de lo que Él piense de mí, de lo que yo soy, de lo que yo hago, ¿no? Y entonces la amistad con Él se ve interrumpida. Por eso ese pasaje es fundamental y por eso la expresión de Helio decía, la decisión es nuestra. ¿Cómo vivís tu intimidad con Dios? ¿A través de una amistad o la seguís viviendo a través del miedo, del temor? ¿No? Tenemos que romper esos paradigmas, hermanos, de mirar a Dios como un Dios malo, vengativo, un Dios que está allí dispuesto a agarrarte a palos por lo mal que te portaste. Rompamos esos paradigmas. Es cierto que Dios jamás tolerará que a alguien le falte a su santidad, es cierto. Y que Dios será siempre justo, siempre, y su justicia nadie la podrá alterar. Pero también es cierto que Él es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia.
¿Cómo está tu intimidad con Él? Vos, tu influencia en la iglesia, el liderazgo que tenés, ¿lo estás reflejando a partir de estar teniendo una amistad con Dios? De libertad, hay risa, hay alegría, hay gozo en tu lugar de encuentro, o hay miedo, o hay culpa, o hay temor, o estás solitario, no quieres que nadie se acerque. De eso se trata la intimidad. Por eso, hermanos, esta oración sumo sacerdotal de Jesús es fundamental para poder entenderla, ¿no? Jesús dice, según el Evangelio de Juan, en este modelo divino y humano de intimidad, fíjense algo muy interesante. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Y hago un ejercicio aquí, hermanos. Déjenme hacer un ejercicio, vamos a hacer lo mismo. Vamos a activar nuestros micrófonos y hagamos este ejercicio mental. El texto dice, Padre, así como tú estás en mí, yo en ti. Es decir, ellos tienen una relación. ¿Están de acuerdo con eso? El Padre y el Hijo tienen una relación. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cómo creen que se llevan ellos? ¿Cómo creen que se llevan? ¿Cómo es la relación de ellos, del Padre y del Hijo? Para mí es buena. Buena. Ok, la palabra buena es como muy abarcativa. Bueno, vamos a tratar de seccionarlo un poco. ¿Qué es bueno? O sea, ¿cómo definiríamos que la relación de ellos es buena? Íntegra. Íntegra. ¿Qué más? Una relación de amor Una relación de amor. Buenísimo. ¿Qué más? y de obediencia también, yo creo. Obediencia. El hijo se somete al padre. Muy bien. ¿Quién más? Una relación cercana donde se conocen. Relación cercana que se conoce muy bien. ¿Qué más? Una comunicación asertiva. Una comunicación buena, ahí sí, ¿no? Asertiva, valiosa, porque dice que el Hijo intercede por nosotros ante el Padre, ¿no? Entonces, Jesús le dice a su papá, papá, por favor, bendecí a Aarón, bendecilo, ¿no? Ha hecho macanas, pero bendecilo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Es todo lo que ustedes se imaginan que se llevan así el Padre y el Hijo? No, creo que también cuando hay una relación buena, tenemos ganas de estar juntos con alguien así, ¿no? Muy bien. Ellos tienen ganas de estar juntos, por eso Jesús sufrió cuando la muerte, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué más? ¿Cómo más se llevan? Hay amor, hay respeto. ¿Qué más? Y tenían comunión uno con el otro, ¿eh? Comunión. Porque Hay tiempo uno para el otro. Tienen tiempo. Bueno, ellos viven en la eternidad, pero está bien. Tienen tiempo suficiente. Puede ser que ellos eran uno también. Eran uno, claro. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, ¿ustedes se imaginan? ¿Cómo se los imaginan? Al Padre se lo imaginan viejito, un viejito con pelo largo blanco y con arruguitas. no. ¿No? No. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. ¿O se imaginan a Jesús rubio, polaco, ojo celeste, bien afeitadito, con una carita re hermosa? No, porque la raza de por donde debió ser no son así. Sí, son un poco lindos, pero no sé si Jesús, a ver, En seguro fue Isaías lindo. 53 puede ser que haya una descripción de cómo era él, ¿o no? No. La descripción de Isaías no es una descripción física, es teológica. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿no? ¿Se los imaginan serios? Hijo, ¿qué quieres? Y aquí, papá, vengo a saludarte. ¿No? ¿Se los pueden imaginar sonriendo? Alegre. A ver, Sí, yo sé que sí. Dios y el Hijo son espíritu, pero estamos en este modelo que Jesús dijo porque es un modelo muy aplicable a nosotros. Por eso, fíjense lo que dice después, permite que ellos también estén en nosotros. ¿Me entienden? ¿Me explico, hermanos?
Entonces, es un modelo que Él quiere que lo repliquemos nosotros con Él. Entonces, todo esto que nosotros hemos dicho, hermanos, tiene que ver con nuestra intimidad con Dios, ¿no? ¿Cuántos nos sonreímos con Dios? ¿Cuántos platicamos con Él y charlamos y nos reímos y qué sé yo, ¿no? Y lo miramos así, celebrando la vida. Por eso, la intimidad plantea este modelo divino y humano a la vez. Porque lo que sucede en la relación del Padre y del Hijo, sucede nosotros con ellos. Debe suceder, o al menos esa era la oración de Jesús. Esa era la oración de Jesús. ¿Ok? Ahora, siempre hay barreras que nos impiden llegar a eso. Hay barreras que nos impiden tener esa comunicación asertiva, esa comunión, ese amor, ese respeto, esa amistad, esa alegría, esa sonrisa, esa buena onda, eso bueno que decía Dante, ¿no? Eso, las relaciones buenas, sí. Todo esto, ¿no? Que debería suceder de nosotros con Él, con el Padre, con el Hijo, y el Padre y el Hijo suceder con nosotros, enfrenta varias barreras o varios obstáculos para que eso pueda llevarse a cabo. Y vamos a ver tres, rápidamente. Tres. La primera es la superficialidad. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Es un texto que manejo mucho en mis cursos de discipulado, en mis cursos de liderazgo, ¿no? Porque finalmente son palabras que nos dice el Señor, a ver, paren un poco. O sea, ustedes dicen que son mis amigos, pero ¿cuándo fue la última vez que charlamos? ¿No? Ustedes dicen que me aman, pero a ver, a la primera prueba ya me andan negando. ¿Por qué ustedes dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Porque a veces, hermano, nuestra relación con el Señor es solamente muy superficial. Richard Foster, uno de los autores que recomendó también el profesor Ismael Becerra, en su maravilloso libro que es Alabanza a la Disciplina, él dice lo siguiente: superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. La doctrina de la satisfacción instantánea es primariamente un problema espiritual. La necesidad desesperante de hoy no es tener un gran número de personas inteligentes o con talento, sino tener personas con profundidad. Hoy todo lo queremos rápido, hermanos. El internet rápido. Compramos los mejores planes para que no nos falle. Y si nos falla, nos desesperamos. El café instantáneo, la comida rápida, ¿no? Lo que no te demande mucho tiempo. Y si demoras, te pones mal, ¿no? Te pones de mal humor. Sacas muchas cosas malas de ti. Hoy, hermanos, vemos en las librerías mucha literatura barata, decir, bueno, 5 pasos para tener fe, ¿no? Hay un libro que dice, para aquellos que no tienen tiempo, este libro les va a ayudar para que en 5 minutos puedan conocer a Dios. Hoy, hermanos, queremos conocer a Dios rápido y lo más que se pueda, ¿no? Y lo que dice Richard Foster, no necesitamos gente inteligente o gente con grandes títulos. Necesitamos gente que tenga profundidad de conocer a Dios, ¿no? De que vaya a lo profundo. ¿Qué Dios nos responde? Ve a lo profundo. O sea, a Dios no lo podemos conocer, hermanos, en la orilla de la playa. Hay que ir más abajo, ¿no? Hay que escarbar. El tesoro escondido no está a flor de piel, no está a ras de tierra. La perla escondida, hermano, no está en la orilla de la playa. Por eso Pablo, conociendo esto, dice este hermosísimo pasaje de la carta a los Romanos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Es decir, que cuando el hombre llegue a definir a Dios, Dios dejará de ser Dios. Necesitamos ir, hermanos,
Dios tiene riquezas más profundas, más de las que podamos imaginar. Tomemos tiempo para conocer a Dios. No nos metamos en esta vorágine de vivir tan acelerados. Y entonces, conociendo esto, la pregunta es, ¿conoces a Dios superficialmente? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Qué tanto sabes de Dios? ¿No? Un poco la palabra, ¿qué tanto conocemos de la palabra? Y a veces nos damos cuenta con mucha vergüenza que poco conocemos de la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos conociendo superficialmente a Dios, porque solo en su palabra podemos también conocer de Dios. El gran desafío que tenemos los líderes, hermanos, es conocerlo profundamente. Amar más a Dios, a su palabra, verlo en la creación. Aún en los problemas uno puede ver a Dios. Segundo obstáculo, hermanos, o segunda barrera. Tenemos un fracaso, fracasamos mucho en priorizar las cosas. Y eso se le conoce como la tiranía del urgente. Teóricamente, Dios es el primer lugar en nuestra vida. Teóricamente. Pero en la práctica, Dios es el 11º, 12º o 13º lugar. En la práctica. Porque ¿qué es lo primero que decimos, hermanos, cuando alguien nos dice, oye, necesitamos hacer un proyecto que implique tiempo para la iglesia? ¿Qué dice uno? No tengo tiempo porque tengo tantas cosas por hacer. Tenemos que leer la Biblia y no tengo tiempo, tengo otras tareas que hacer, ¿no? El tiempo nos gana. Siempre decimos, ay, ojalá hubiera más tiempo. Si hubiera más tiempo, yo podría dedicar más tiempo a la obra de Dios. No es cierto, eso es una mentira. Si el día tuviera 30 horas, aún las 30 horas, hermanos, no nos alcanzarían. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad son otras cosas. ¿Qué dice Dios? Dios dice, ten sed de mí. ¿No? Y solo el que tiene sed de Dios pondrá como primera prioridad en su vida práctica, no teórica, práctica a Dios. E irá a Él y lo conocerá y esperará en Él y confiará en Él y dará pasos de fe y descansará en Él, ¿no? Vivirá para Él. Sus negocios, su familia, sus hobbies, todo lo pondrá a la voluntad de Dios porque tiene sed de Dios. Y esto lo vemos claramente en este pasaje que lo conocemos muy bien. Hay otras versiones, hermanos, tal vez usted lo haya escuchado, pero hay otras versiones que no dicen siervo, sino dicen sierva, en femenino. El sujeto está en femenino. La versión que nosotros conocemos, dice siervo, el sujeto masculino. Pero en estas versiones que ponen al sujeto como femenino, lo hace más desesperante, porque evidentemente una sierva, ¿no?, que es mucho más frágil, hace mucho más angustiante su necesidad de buscar agua. Hace mucho más real, más vívida, ¿no?, la necesidad de encontrar agua para vivir. Y por eso esa versión podría leerse, cual sierva jadeante en busca del agua, así te busco, Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Cuando nuestra prioridad es Dios, hermanos, no importa si el sábado amanece lloviendo o a -2 grados o a -3 grados. No importa, hermanos, si nosotros sentimos que, estoy muy cansado porque toda la semana trabajé, me merezco un descanso. Cuando nuestra prioridad es Dios, hermanos, nos ponemos 3 camperas, nos levantamos, no importa, ¿no? Y vamos a agradecer a Dios. Porque finalmente esta experiencia de priorizar a Dios nos plantea a nosotros la situación de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué hago en mi relación con Él? Es como si yo le preguntara, hermanos, yo sé que está mal, pero bueno, es un ejemplo. Si usted
jugara la lotería y le llamaran por teléfono y le dijeran, usted se acaba de ganar la lotería, ¿cuál sería la primera pregunta que usted le haría a la persona que le llamó? ¿Y cuándo puedo ir a cobrar? ¿No? Y aunque estuviera nevando, y aunque estuviera a -5 grados, y aunque estuviera lloviendo y hubiera barro y no pudiéramos salir de la chacra, ¿no? No sé cómo lo haríamos, no sé si, no, qué sé yo, nos arriesgaríamos con tal de ir a cobrar ese premio, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos con Dios? Porque en la práctica Dios no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad son nuestros problemas, nuestra prioridad son a veces nuestro trabajo, muchas veces la familia. Por eso el Señor dijo, el que no aborrece a padre, madre y tal, porque Dios siempre debe ser primero. Y la pregunta que te hago esta noche, o que me hago a mí también, ¿tienes tú hambre y sed por tiempo a solas con Dios? ¿Cuánto seguimos haciendo la lectura divina que aprendimos en espiritualidad? No sé si sigues haciéndola. ¿La haces diario? ¿O la hiciste solamente porque fue un ejercicio que hicimos en clase y después nos olvidamos de ella? Si es eso, querido hermano, querida hermana, la tiranía del urgente ha vencido. Y Dios no siempre será o sigue siendo nuestra prioridad. No sé si lo seguís haciendo, y si lo seguís haciendo es porque tenés hambre de Dios, porque querés seguir respirando la palabra. Pero si no, entonces te das cuenta que hay una barrera en tu vida que te está obstruyendo. Tercera, hermanos. Tercera barrera, que es muy común a veces entre los líderes, ¿no? Entre los cristianos. Tenemos un enfoque muy equivocado, porque confundimos información en vez de intimidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hay muchos hermanos, ¿no? Que se saben la Biblia, por favor, al derecho y al revés, ¿no? Te sacan todos los textos habidos y por haber. Algunos mal aplicados, ¿no? Algunos que no, pero qué sé yo, te saben la Biblia. Entonces, muchos dicen, ay, ese hermano se sabe toda la Biblia. Y sí, pero no siempre leer la Biblia, ¿no? A veces hay planes de lectura y dicen, bueno, sí, voy a leer la Biblia un año. Bueno, metele, lees la Biblia un año, pero si esa lectura no ha transformado tu vida, entonces equivocaste, tienes un enfoque equivocado, porque no por el hecho de saberte de memoria todo el texto sagrado significa que tengas intimidad con Dios. Hay mucha gente que se conoce la Biblia al derecho y al revés, cita textos para condenar, para toda circunstancia tienen un texto de la Biblia. A veces, insisto, re equivocado, ¿no? Bien fuera de contexto, pero lo citan. Y cuando uno mira su vida, ¿no? Cuando uno mira su testimonio, cuando uno mira lo que pasa en su familia, en la relación con sus vecinos, entonces uno nos damos cuenta que no tuvo intimidad con el Señor, porque solo el que tiene intimidad con Dios es capaz de ser transformado. Y por eso en este pasaje del apóstol Pablo a Timoteo dice, siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Un problema que existía ya en Éfeso. Por eso, uno puede saber acerca de Dios, pero no conocerle a Él. No conocerle a Él. ¿Es bueno leer la Biblia todo el año? Sí, claro que sí. ¿Es bueno saber textos de memoria? Pero claro que sí, ¿por qué no? Pero la pregunta es, ¿todo eso que vos haces te hace conocer más a Jesús? ¿Te hace conocer más al Padre? ¿Te hace vivir vidas realmente transformadas donde en ese lugar de encuentro se escuchen risas, júbilo, alegría? De esas cosas que hacen solo cuando alguien es capaz de amar como Dios nos amó a nosotros. Entonces, la respuesta de Dios a este planteamiento, hermanos, es disciplinas espirituales.
necesitamos practicar disciplinas espirituales, ¿no? ¿Cuáles son algunas de ellas, no? Orar, cantar, servir, leer la palabra, ministrar. El servicio es fundamental. Cuando servimos, hermanos, a nuestro prójimo, ¿no? Entonces conocemos realmente a Dios. Porque es allí en el desamparado, en el necesitado, donde descubrimos el rostro de Dios. Cuando oramos en un ambiente de un tiempo quieto, ¿no? Cuando respiramos la palabra, necesitamos, sí, mire hermanos, si no hay práctica de disciplina, es como un atleta que quiere ganar la medalla de los Juegos Olímpicos, pero nunca entrena, se levanta tarde, come lo que quiere, se duerme a la hora que quiere. Difícilmente va a ganar una medalla. Bueno, lo mismo sucede con el cristiano. Por eso Pablo decía en esta metáfora muy interesante del cuerpo, ¿no? Dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Practicar disciplinas espirituales, hermanos, como el ayuno, va en función de eso. Necesitamos ayunar, no para torcerle la mano a Dios y que Él cumpla nuestros pedidos o nuestros caprichos. El ayuno más bien es someter los deseos de nuestro cuerpo a la voluntad de Dios. Cuando oramos, pedimos a Dios que venga tu reino, no mi reino, que a veces terminamos diciéndole así, ¿no? Que venga mi reino. No, no es nuestro reino. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad. Por eso Pablo decía, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Un líder tiene que actuar en fe y hacer las cosas bien, ¿no? Al menos esforzándonos por hacerlas bien, ¿no? Y entonces la pregunta que les hago esta noche y que me hago a mí mismo es, ¿practicas tú disciplinas espirituales diariamente? ¿Es parte de nuestra praxis cristiana, de nuestra práctica cristiana, de nuestra práctica de fe? ¿O la tiranía del urgente no nos lo permite? Si nosotros logramos vencer esas barreras, hermanos, si logramos nosotros hacer que esas barreras no nos impidan conocer al Señor, no nos impidan vivir para Él, conocerlo, saber que la vida es una, hermanos, la vida es una y se va muy rápido, se va más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso el salmista dice que la vida es como un vapor de agua, es un suspiro. Ayer nacimos, hermanos, y hoy estamos con un pie en la tumba, ¿no? Porque es un suspiro, la vida es una. Entonces, cuando alguien sabe que la vida es una, la vida es corta, vivámosla para Dios, ¿no? Vivámosla para amarlo, conocerlo. Entonces tendremos muchos beneficios. ¿Qué beneficios tenemos los que desarrollamos intimidad con Dios? Daniel dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Claro, solo los que conocen a su Dios. Y cuando realmente conocemos al Dios nuestro, al Dios de nuestros padres, al Dios de la Biblia, al Dios de Jesucristo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, hermanos, entonces tendremos la motivación suficiente para hacer, para ministrar, para trabajar, para ser buenos cristianos, para ser buenos esposos, buenas esposas, porque conocemos a Dios, actuaremos en su nombre y en fe, porque sabremos que Dios nunca desamparará a los suyos. Entonces, un gran beneficio es que tenemos gran entusiasmo por Dios, hay gran alegría por Dios, porque conocemos a nuestro Dios y entonces, por conocerlo, actuaremos, haremos. Segundo beneficio, Daniel sigue diciendo, Dios de mis padres, me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. ¿Cuál es el beneficio que encontramos aquí, hermanos? Es que sabemos que Dios es un Dios muy superior a nosotros en todos los sentidos. Tenemos un alto concepto de Dios.
Daniel sabía que la sabiduría que él había adquirido para conocer los designios del rey no venían por él, sino por el Dios que él conoció a través de sus papás, o de sus padres más bien, ¿no? Me has dado sabiduría y me has dado poder. Esa sabiduría y ese poder no vinieron de Daniel, vinieron del Dios de sus padres. Entonces, tenemos un concepto de Dios muy grande, muy poderoso, ¿no? Por eso decía el Diosito, que a veces uno hace mención, ¿no? Al Diosito que creemos que lo podemos encapsular o lo podemos encerrar en los templos los sábados, ¿no? No es el Dios verdadero. Cuando uno conoce a Dios, uno sabe que Dios es mucho más que eso, ¿no? Y solamente teniendo intimidad con Él, habremos de alcanzar el concepto, ir más o menos alcanzando el concepto de lo que es Dios, de lo que significa Dios. Un beneficio más, hermano. Cuando alguien tiene intimidad con Dios, ¿no? Y logra vencer las barreras, ¿no? De la superficialidad, de la tiranía del urgente, el enfoque errado, dice el apóstol, Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. ¿De dónde sacaron estos hombres tal resolución, tal valor, tal fuerza? Y bueno, de tener una intimidad con Dios, de conocer quién era Jesús. Entonces, hermanos, cuando conocemos a Jesús, hay valor, hay arrojo, hay coraje en nosotros. Hay que hacer eso, pero ay, me da miedo. En el nombre de Jesús lo vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Y como dijo Esther, y si muero, que muera. Punto. Porque solo el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay un gran valor. No tenemos miedo porque sabemos que Dios va con nosotros. Hay un gran valor por Dios en este otro testimonio. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. No me importa lo que pase con mi vida, dijo Pablo. No me importa. No vale nada mi vida en relación a lo que Él significa para mí, y con tal de que muchos más conozcan del amor de Jesús. Este es un gran golpe hacia la tiranía del urgente, ¿no? Pablo sabía que su urgencia no era él, sino era rescatar almas para Cristo, bendecir al prójimo. Hay un gran valor. A veces tenemos miedo ante eso, pero Dios está con nosotros. Ya lo dijo Sadrach, Mesach y Abednego ante el Nabucodonosor. Nosotros servimos al Dios Altísimo. Y Él nos puede librar de tu mano, oh Rey. Tiene el poder para hacerlo. Pero si Dios no quisiera, ni aún así adoraremos la estatua que has levantado. ¿De dónde sacaron estos tipos este valor, este arrojo, esta entrega, esta postura, ¿no? De plantarse frente a Nabucodonosor y decirle, mira, haz lo que quieras, calentar el horno 20 veces, 50, 1000 veces, Dios nos puede librar. Pero si la voluntad de Dios es que no fuera así, ni aún así adoraremos la imagen que han levantado. Gran valor con Dios. Hoy necesitamos una generación de líderes que tengamos valor, que no tengamos miedo de hablar, de testificar, de vivir para Cristo. Y finalmente creo, hermanos, es gran contentamiento en Dios. Estamos contentos con lo que tenemos. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy contento con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado. Un interesante concepto para reflexionar, ¿no? A veces no estamos contentos con lo que tenemos y en un afán de ambicionar más, pues terminamos desviando el camino.
Muy bien. Voy a saltarme esto, pero lo dejo allí para que ustedes lo puedan reflexionar. Lo pueden charlar con su esposo, su esposa hoy a la noche, cuando le vean la grabación. Hablen sobre este tema. Pregúntenle qué tanto ellos creen que ustedes tienen una relación íntima con Dios. Platíquenlo en el grupo que tienen, ¿no? Planteen estas preguntas. ¿Qué es lo que más te ayuda a desarrollar y profundizar una mayor intimidad con Dios? ¿Qué estás haciendo para profundizar más tu intimidad con Dios? Si estás haciendo algo, ánimo, ánimo, no bajes los brazos. Te va a costar, pero va a tener linda recompensa. Pero si no estás haciendo nada, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y la segunda pregunta es, ¿qué formas la intimidad con Dios es más difícil para ti a causa de tu rol como líder? De las 3 barreras que nosotros planteamos, ¿cuáles crees tú que es la que más te complica a ti? ¿Cuál es la que más te está causando problemas y que no te está permitiendo conocer a Dios? Platica con alguien y decirle, mira, yo creo que hoy reconozco que esto es lo que me está impidiendo conocer a Dios. Un excelente paso para empezar a cambiar. Bien. Haz una lista de lo que deba suceder para que conozcas más a Dios. Toma un papel, una hoja, haz una lista y dices, bueno, yo creo que esto tiene que cambiar. Escríbelo y pégalo donde puedas verlo. En tu recámara, en la cocina, en el living, en el lugar donde tú más puedas estar en tu casa, ponlo para que no se te olvide. ¿Qué debe suceder para que tú conozcas más a Dios? Necesito orar más. Listo, escríbelo con letras grandotas. Entonces, cada vez que veas ese papel dirás, che, hoy no he orado. Lectura divina. Bueno, no, la verdad que no. ¿Qué dice ahí? Lectura divina. Tomo mi Biblia y voy a hacer lectura divina. Anota acciones específicas, es decir, fíjate metas, ¿no? De decir, bueno, para tal fecha quiero practicar un ayuno donde quiero someter mi cuerpo y mi voluntad a Cristo para que este cuerpo sirva a Cristo y no sirva a mis deseos. Bueno, fíjate un día, fíjate una hora y hacelo. Invierte tiempo, querido amigo, querida amiga, inviertan tiempo en oración para que lo que propongan en su corazón sea una realidad. Inviertan tiempo para tomar una decisión de no permitir que nada ni nadie te detenga de buscar al Señor de modo que puedas verlo cara a cara. Y termino con este hermoso salmo. El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. Y como iniciamos esta clase, la terminamos de la misma manera. La elección es tuya. Tú decidís qué hacer. Decidís si en tu lugar de encuentro hay risa y alegría, o hay soledad, hay aridez, hay superficialidad. Que el Señor nos ayude a ser líderes, que podamos ir más profundo, más espirituales, para que lo que hagamos, lo que decidamos, los planes que planteemos, salgan de un corazón que ha decidido buscar el rostro de Dios. Que ha decidido buscar el rostro de Dios con todo su corazón. Y así terminamos esta primera clase. ¿Qué les dice esto, hermanos, a ustedes? Si me regalan 5 minutitos, sé que ya me pasé 6 minutitos de la hora, pero ¿qué les dice esto a ustedes? ¿Sí, Aaron? Sí, permiso. Bueno, una pregunta que tengo y quiero hacerla. ¿Hay alguien en el grupo que tenga así esa intimidad tan profunda con Dios? De poder hablarle. O sea, yo lo que me pregunto es, ¿puedo hablarle y él me responde con palabras o siempre me va a responder a través de las escrituras? ¿Cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo puedo
saber si Dios me está hablando o no. Muy bien. Linda pregunta, me parece, para el grupo. Y bueno, escribirle ahí un poquitito en el grupo que ustedes tienen. ¿Quién realmente está desarrollando una intimidad profunda con el Señor? Me parece interesante la pregunta. Y estaría bueno que alguien dijera, ¿no? Estaría bueno, o sea, a ver, no se trata de que uno diga, ay, yo me agrando. No, 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 porque debe ser una realidad, si no, imagínense, el cristianismo sería una mentira. Hagan ese ejercicio, busquen a alguien que ustedes con estos parámetros digan, bueno, sé que esta persona está teniendo una gran intimidad con Dios. Pregúntenle a sus papás primero, a usted, su esposo, su esposa, che, así, a bocajarro, decirle, ¿vos pensás que yo tengo una profunda intimidad con Dios? Plantéenlo, háganlo como un ejercicio. Ahora, vamos a tener una clase, no sé si aquí en liderazgo o en el proyecto de discipulado que voy a compartir en los encuentros de alumnos, porque hay una clase que se llama ¿Dónde está tu Antioquía? Y esa clase tiene que ver con eso, cómo nosotros escuchamos la voz de Dios. Y solamente quien tiene una Antioquía en su vida, ¿no?, puede ser capaz de escuchar la voz de Dios. No te contesto mucho la pregunta, Aarón, porque es desarrollar todo el tema, pero lo que quiero decirte es que a veces Dios habla a través de las personas. Y bueno, lástima que no tengo tiempo para desarrollar esta clase, pero ya la vas a tomar y ya me vas a entender de lo que te estoy diciendo. Ya lo vas a entender. Pero lindo desafío, Aarón nos lanzó a todos. ¿Ok? ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna impresión de esta primera clase? Es que el grillo ahora está justo haciendo. ¿Vio, pastor? Falta solo el grillo que haga cric, 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 cric. Bueno, vamos a apurar ese grillo un poco. Esme. Oh, ese grillo. Sin duda, esta clase la considero un excelente regalo de parte de Dios hacia mi persona. Es una llamada también de atención, es así como jalado de orejas, así si algo por ahí no estoy haciendo, no he estado fortaleciendo al Señor por medio de esta clase, me ha hablado. Y también es un reto para que este inicio de clases no sea una clase más, sino vivir una realidad en Cristo. Y agradezco y bendigo a Dios por tu vida. Gracias, querido Esme. profesor. Gracias, gracias. Dios te bendiga. Mario. Sí, yo por ahí, a lo que Aarón hacía la pregunta de si tenemos esa comunión, también me haría la pregunta de que cuando Dios nos habla, si queremos escucharlo, o escuchamos, o por ahí le damos artículo a lo que Él nos dice, ¿no es cierto? Yo creo que deberíamos dejar que él decida, ¿no es cierto?, lo que es bueno para nosotros, someternos a su voluntad, aunque a veces nosotros no la entendamos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, esa pregunta también estaría buena, si Él nos habla, si realmente lo escuchamos. Y también si nos habla, ¿no es cierto? Como decía Aarón, si tenemos la comunión de ver si nos habla, pero también es importante saber si nosotros le escuchamos cuando por ahí, como usted dice, nos habla por intermedio de otras personas, ¿no es cierto? Gracias, Mario. Y yo creo que es muy valiosa la experiencia de Moisés, ¿no? Es un deseo mutuo. Debe ser un deseo mutuo, ¿no?
venir al encuentro de Dios es desear escucharlo, es desear amarlo, descubrir más de Él y enamorarnos más de Él. Enamorarnos más de Él. Pero Dios también quiere venir a nuestro encuentro. Y creo que ese es el gran desafío de la vida espiritual, ¿no? De escuchar a Dios, de sintonizarnos nuestro espíritu con el espíritu. Y solo se logra, hermanos, cuando de a poquito nos vamos acercando a Él, nos vamos practicando disciplinas espirituales, vamos teniendo una Antioquía en nuestras vidas, ¿no? Y creo que es ahí donde uno es desafiado a responder en fe, que es lo que Mario plantea un poco, ¿no? Que a veces Dios nos habla y nosotros le damos vuelta para todo. Somos como el dicho que a veces le digo a alguien, le digo, vos sos como el gato, nunca caes, siempre caes parado, o sea, siempre hay una respuesta para Dios, ¿no? y creo que todo eso se logra cuando nosotros nos vamos teniendo hambre de Dios, sed de Dios. Bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase, que es una clase que se llama El Espíritu Santo y el Liderazgo. Entonces, la próxima clase vamos a resolver algunas incógnitas de esto. ¿Cómo tiene que ver el Espíritu Santo con todo esto? Okay. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Espero que les sea relevante. Mi oración es que sea relevante para sus vidas esto, para sus ministerios. Creo que en la medida que nuestra iglesia cuente con líderes que tengan y lideren a partir de esta intimidad personal con Dios, muchas cosas serán diferentes, ¿no? Espera grandes cosas de Dios para que hagas cosas grandes para Dios. Y creo que esto inicia aquí, inicia con esta búsqueda desesperada de Dios, ¿no? Y decir, Señor, antes que mí eres tú. Antes que mí eres tú, ¿no? Y hagan esta pregunta, busquen a alguien. Yo les puedo contar mi experiencia, ¿no? Yo te puedo decir que soy alguien que ama a Dios con todo su corazón. Que he pasado muchos años en esta búsqueda de Él. Que he llorado muchas veces. Que he sufrido su silencio de manera increíble. Que me he enojado con Él y que le he gritado a Él. ¿No? Pero que he aprendido a disfrutar su benevolencia, su ternura. A veces me gana la tiranía del urgente, es cierto, porque a veces mis alumnos me traen así con un montón de cosas, entonces digo, bueno, me gana la tiranía del urgente, pero yo amo a Dios con todo mi corazón. No sé qué tan profundo es mi intimidad con Él, no lo sé, no te lo puedo decir. Pero lo que sí sé, y estoy plenamente convencido, que antes de amar a mi esposa, que es lo más importante en mi vida, antes que amar a mi mamá y a mis hermanos, que son lo más importante en mi vida, amo a Dios por encima de todas las cosas. Lo amo con mi corazón. Y todos los días le digo, Señor, déjame enamorarme de ti. ¿Ah? Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima clase. Mañana tienen la clase de administración eclesial, ¿no? Así es que vayan, pregúntenle ahora a su gente, apaguen la cámara y vayan corriendo y a la primera persona que pregunten, pregúntele, ¿crees que tengo una intimidad profunda con Dios? A la persona que le conozca a ustedes, vayan y pregúntenle. Si le preguntamos a Dios primero, ¿será que tengo una...? Yo te recomiendo mejor pregúntale a alguien más terreno. Sí, aunque no lo creas, Dios te va a contestar. Sí, sí, Dios, por eso digo, ya esperen esa clase que en Misiones nunca, sí. no llegamos a esa clase y en Buenos Aires menos llegamos a esa clase, pero es una clase muy interesante que es ¿Dónde está tu Antioquía? Y es muy, muy iluminadora esa parte, ¿ok? Pero bueno, ya vamos ya, de a poquito. Dios los bendiga, hermanos, que pasen una feliz noche. Que Dios los bendiga un montón. Gracias. Enamórense cada día más de Jesús. Enamórense, 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 enamórense. Dios los bendiga. Chao. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao.